Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en nuestro curso de catecismo. Hoy es la unidad quinta. Ya hemos visto los mandamientos como la ley de Dios, que necesita de la fe. Hemos visto el credo, que otorga la fe, es la misma obra de Dios, del Dios Trino. Y ahora vamos a ver el Padre Nuestro, la fe que clama. Bien, allí están las partes del catecismo, como siempre tenemos. Esta es la tercera parte y es de las principales del catecismo. Allí está la mano del Padre, quien da, Padre amoroso. Hay un teólogo que se llama Bonhoeffer, y en su libro de oración de la Biblia, de los Salmos, él habla de varias realidades con respecto a la oración. Primero, la incapacidad de orar. El texto bíblico dice que los discípulos se acercaron y les dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y dice en Romanos: no sabemos orar como es debido. Y esto nos lleva a un error peligroso, creer que sabemos orar. Pero es confundir el deseo con la oración, o como diría Bonhoeffer, sería confundir la tierra con el cielo o el ser humano con Dios. Porque nuestros deseos normalmente son carnales o son materiales. Y por eso está la oración del Padre Nuestro, donde solo una petición es material o terrenal. La cuarta petición, donde habla del pan. El resto son peticiones espirituales y peticiones también con respecto a la protección de nuestros males. Entonces, no sabemos orar. Estaríamos orando siempre la cuarta petición y en eso nos quedaríamos si fuera nuestro deseo. Solo en Jesucristo podemos orar y ser escuchados. Él es nuestro mediador. Él es Jesús hombre y Jesús Dios, quien está sentado a la derecha del Padre. Y esto es hablar con las palabras del Padre, no de nuestro corazón. El Padre Nuestro es palabra de Dios y oración a la vez. Cuando un niño nace, empieza a aprender a hablar con el tiempo a través de lo que escucha de sus padres. Así también es nuestra relación con Dios en nuestra vida espiritual. Aprendemos a hablar con nuestro Padre Celestial a partir de las palabras que escuchamos de Él. Y el lenguaje del Padre es las Sagradas Escrituras. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, oren así, orad así. El Padre Nuestro les dio. Allí toda la oración y todas las oraciones están contenidas allí. Y esto es hacer nuestra, cada vez que oramos el Padre Nuestro, su oración, la oración de Jesús, la que nos enseñó a orar. Y como decía, el Padre Nuestro se divide en 7 peticiones, más una introducción y una conclusión. En las primeras 3 peticiones son bendiciones espirituales. Ahí lo primero es Dios. La cuarta petición son dones temporales. Y de la quinta a la séptima petición son prevención de lo malo. Y luego tenemos la conclusión como parte final. Entonces, en primer lugar tenemos a Dios y luego nuestras necesidades, que está resumida en la palabra pan, y luego la prevención de los males, el perdón, la tentación y el mal o el maligno, ¿no? Así está dividido y la estructura de la oración perfecta de nuestro Señor Jesucristo. En el primer mandamiento, Dios requiere que lo miremos únicamente a Él en relación a cada dádiva. En el Padre Nuestro oramos, Padre Nuestro, y procuramos todo lo que es bueno únicamente a partir de Dios. Por eso oramos a Dios, a Él estamos pidiendo, con Él nos estamos relacionando. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y es interesante esto ahora. Lutero presenta al Padre Nuestro dentro de un contexto de conflicto entre la desconfianza y la fe. Los mandamientos que no cumplimos y la fe. Y la oración coloca al cristiano en una línea de batalla entre Dios y Satanás. El diablo continuamente obstaculiza y asalta al creyente a fin de imposibilitarle la recepción de las dádivas de Dios.
la lucha de la oración se torna la lucha de la misma fe. Y especialmente tomamos atención a las tres últimas peticiones cuando hablamos que es una lucha. Muchas veces olvidamos este contexto. Primero, porque por nuestra naturaleza no podemos orar como es debido. Segundo, porque la oración es algo difícil, porque es una lucha contra nuestra carne. Tomar el hábito diariamente de orar y de dirigirnos a Dios cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, al comer, estar en conexión con nuestro Dios es una lucha. Y es una lucha también frente al mundo que nos tienta con su propia agenda, y es una lucha también frente a Satanás y sus tentaciones. Entonces, la oración es presentado como en un contexto de conflicto, pero a la vez recibimos todo lo que es bueno de Dios. Entonces, así comienza el Padre Nuestro, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Dios, por estas palabras, quiere atraernos cariñosamente para que creamos que Él es nuestro verdadero Padre y nosotros sus verdaderos hijos, y para que le roguemos con seguridad y confianza como los hijos amados a su amoroso Padre. Prestemos atención a varias de estas palabras. Quiere atraernos cariñosamente, ¿para qué? Para que creamos. Entonces, allí empieza como primer punto el tema de la fe. Eso es, el cristiano entra en relación con Dios como un verdadero hijo a un verdadero padre, para acercarnos como hijos amados a su Padre amoroso. John Pless dice: la paternidad de Dios no es una descripción metafórica de su bondad. Al contrario, esta expresa el hecho de que este Dios es el Padre de Jesús y la fuente de todas las cosas. Dios puede llamar Padre, ser llamado Padre solamente para aquellos que están en el Hijo y con el Hijo. Jesús es nuestro hermano mayor y somos hijos del mismo Padre. Entonces, por medio de la palabra nuestro, porque decimos nuestro y no Padre mío, el Señor nos recuerda que no es solo mi Padre, no soy hijo único, y que no solamente yo soy su hijo amado, tiene muchos otros hijos, pero no tiene primos, ni nietos. Nuestro Dios tiene hijos. Todos los cristianos creyentes son hijos de Dios por medio de Cristo. Entonces tengo muchos hermanos y hermanas espirituales, todos los que se juntan conmigo en esta misma fe en Cristo. Entonces, todos tenemos un Padre. Así, Cristo aquí quiere recordarnos que todos los que creemos en Cristo somos hijos del mismo Padre que está en los cielos. Y aquí vemos un resumen de esto, ¿no? Por estas palabras, en la introducción, en la invocación, como también se llama. Aquí estas palabras son para que creamos, para que tengamos confianza. Verdadero Padre, verdaderos hijos. Y también ahí viene el lenguaje bautismal de padres y hijos, ¿no? Para que roguemos con seguridad y confianza. ¿No? Seguridad y confianza. Entonces el bautismo nos da el privilegio para orar, y la oración es la voz de la fe. Entramos en la primera petición: santificado sea tu nombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? El nombre de Dios es en verdad santo en sí mismo, mas rogamos en esta petición que sea santificado también entre nosotros. ¿Cómo se hace esto? Se santifica el nombre de Dios cuando la palabra divina se enseña con toda claridad y pureza, y nosotros, como hijos de Dios, vivimos conforme a ella de una manera santa. Ayúdanos a esto, amado Padre Celestial. Mas el que enseña y vive de modo diferente de los que enseñan la palabra de Dios, profana entre nosotros el nombre de Dios. Líbranos de esto, amado Padre Celestial. Allí tenemos la primera petición y su explicación. ¿Cuál es el nombre de Dios? Bueno, Jehová, Yahvé, como dirían otras versiones, o el Señor. Ese es mi nombre, dice. En Éxodo 34 dice: proclamó el nombre de Jehová, Jehová, Dios fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, abundante
Misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, a este Dios nos referimos, al Dios Padre, a Dios Yahvé. Entonces, ¿qué rogamos en esta petición? Rogamos que Dios nos haga permanecer en la doctrina pura y llevar una vida santa. Eso es el nombre de Dios, significa la verdad de Dios, significa Dios mismo, como hemos visto en el segundo mandamiento, pero aquí es santificado, o sea, tu nombre, la acción de santificar está relacionada con la palabra. Entonces ahí vemos Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jeremías dice, a quien vaya mi palabra, que cuente mi palabra verdadera. Hay muchas palabras, y no porque alguien usa la palabra de Dios, está hablando en nombre de Dios, o está diciendo la verdad. Entonces, doctrina pura y vida santa. Muchas veces tenemos en la iglesia como extremos. Nos vamos por la doctrina pura, pero nos olvidamos de la vida santa. Bien, son dos ejes paralelos, es como una vía del tren que van juntos. Doctrina pura y vida santa. La doctrina siempre es práctica, siempre se refleja en la práctica. Deuteronomio dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. ¿Cómo podemos santificar el nombre de Dios? Bien, el nombre de Dios no se hace santo mediante doctrina pura y vida santa, puesto que ya es santo en sí mismo, sino que de esta manera reconocemos su nombre como santo entre nosotros, y así su gloria es magnificada en la tierra. Entonces, no es una abstracción teórica, un conocimiento abstracto, hacer santo al nombre de Dios, sino que lo reconocemos entre nosotros. Entonces, a esto nos lleva a Efesios. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, en la tierra, en los cielos y en la tierra. Y os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Tomamos nombre y a la vez andamos en esa vocación, en esa santidad. Segunda Tesalonicenses dice, oramos siempre por vosotros y para que nuestro Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe. Así es el nombre de nuestro Señor, así el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en vosotros. La glorificación tiene que ver con la vida, con palabra y vida juntas, ¿no? ¿Cuándo es deshonrado el nombre de Dios entre nosotros? Bien, cuando hay falsos maestros, como dice 2 Pedro, por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Cuando se adultera la palabra de Dios, cuando se le echa agua para que digerirla más fácil, cuando no se predica con toda fidelidad, ahí es deshonrado. Dice Ezequiel, santificarán mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Profanar el nombre de Dios es no solo hablar cosas falsas de Dios, sino también vivir una vida impía, apartada del camino de Dios. Entonces, allí tenemos el nombre de Dios, es revelado en su palabra, y es santificado o deshonrado. Es santificado cuando se enseña fielmente la palabra y se vive. Ya dijimos de esos dos ejes, las dos vías del tren. Y es deshonrado exactamente por lo contrario, ¿no? Por enseñar contrariamente y vivir. Entonces, por eso dice, ayúdanos a vivir y enseñar tu palabra correctamente. Entonces, tenemos un resumen aquí. El nombre santificado, el nombre bautismal representa toda la palabra de Dios. El nombre del Dios Trino, el cual fue colocado sobre tu frente y sobre tu pecho. El nombre de Dios dice, es santo en sí mismo y
más en esta petición pedimos que sea santificado. Así que estas palabras igualan al segundo y al tercer mandamiento. Segundo mandamiento decíamos santificado, en otros me dice, el nombre de tu Dios en vano, y el tercer mandamiento es santifica el día de reposo. ¿Cómo se hace esto? Enseñando la palabra y viviendo. Bien. Y también de manera diferente decimos líbranos de esto, amado Padre Celestial. Segunda petición. Venga a nosotros tu reino. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? El reino de Dios viene en verdad por sí mismo sin nuestra oración. Mas rogamos en esta petición que venga también a nosotros. ¿Cómo se hace esto? Viene el reino de Dios cuando nuestro Padre Celestial nos da su Espíritu Santo, de modo que por su gracia creamos su santa palabra y vivamos en santidad, aquí temporalmente y allá para siempre. ¿Cuál es el reino de Dios que pedimos en esta petición? Y tenemos Lucas 17, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios ha sido inaugurado por Cristo. Entonces, de Juan 18 dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, el reino es el reino de los cielos, no es el reino de este mundo. Nuestro rey es Jesús, y pedimos en esta petición que el reino venga a nosotros. Y por supuesto que viene a través de la palabra de Dios, como dice Juan 10. A sus ovejas llama por nombre y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Y Colosenses dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Entonces, Dios gobierna a través de su paz, es decir, dándonos el perdón de los pecados, y la palabra de Cristo habita en abundancia entre nosotros. ¿Por qué pedimos que Cristo reine en nuestra vida? Bueno, dice en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el reino de Dios viene con todo lo que es de Dios, con todo lo que es de Cristo, para descansar, para recibir y para, por supuesto, permanecer en la palabra y conocer la verdad, ¿no? Como dice Juan 8, seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad os hará libres. Una libertad es la libertad del yugo de nuestros enemigos, ¿no? Con lo cual batallamos diariamente, pero que ya tenemos victoria en Cristo. Entonces Romanos 14 allí define: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Segunda Corintios dice: para que Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto es por medio del reino de Cristo. Gálatas 2 dice el apóstol Pablo: Cristo vive en mí y ahora vivo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo vive en mí. Y Colosenses 3, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El reino de Dios incluye a la iglesia, pero es mucho más que la iglesia. Es Cristo, es su obra. Y el reino de Dios está entre nosotros por medio de su palabra. ¿Qué rogamos en esta petición?
rogamos que Dios nos conceda la verdadera fe y vida santa, que extienda su reino de gracia sobre la tierra, que lo extienda para aquellos que aún no disfrutan, ¿no? Y que apresure su venida, su advenimiento de su reino de gloria. Ahora estamos en el reino de gracia y luego vamos a pasar al reino de gloria, al reino definitivo en los cielos, ¿no? Rogamos esto también, Marcos 9, creo, ayuda mi incredulidad, realmente esa vivencia que tenemos entre ser santos y pecadores, crédulos e incrédulos. Segunda Pedro dice, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Juan 10 dice, tengo además otras ovejas, que no son de esta manera. A esas también debo atraer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Esto es lo que rogamos, que Dios extienda su gracia sobre la tierra, que vaya, que eso es lo que llamamos misión, y a la vez que apresure su venida. Cuando decimos venga a su reino, hablamos también del reino de gloria. Entonces lo que viene, el reino de Cristo, en nuestro corazón, establecido por el Espíritu Santo, por medio de la palabra, produce la fe. La fe y vida, vida santa, fe y vida, doctrina y vida, siempre van juntitos. Entonces envía al Espíritu Santo para fortalecer el reinado de Cristo en nuestro corazón y para extender ese reino. Aquí tenemos este resumen. El reinado de fe en nuestros corazones también puede ser una oración para la segunda venida de Cristo y nuestras vidas vividas por la fe. Entonces el reino de Dios viene como un regalo de la gracia de Dios. La fe ora por más fe y para que Cristo reine más y más en nuestros corazones y en nuestra vida, para que vayamos creciendo. Tercera petición. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa esto? La buena y misericordiosa voluntad de Dios se hace en verdad sin nuestra oración, mas rogamos en esta petición que se haga también en vosotros. ¿Cómo se hace esto? La voluntad de Dios se hace cuando Dios quebranta e impide todo mal consejo y voluntad perversa que estorbarían santificar el nombre de Dios o no permitirían que su reino viniese a nosotros, tales como la voluntad del diablo, del mundo y de nuestra propia carne. Y cuando Él nos fortalece y conserva firmes en su palabra y en la fe hasta el fin. Todo esto es su misericordiosa y buena voluntad. Hablamos de la voluntad de Dios en el cielo, que se haga también en la tierra, y es una buena y misericordiosa voluntad. Y ahí vamos a ver cuál es esa buena y misericordiosa voluntad. Predicar el Evangelio, ir por todo el mundo, anunciar su palabra, cuente mi palabra verdadera, la fidelidad hacia esta palabra y hacia la doctrina. La buena y misericordiosa voluntad de Dios es traer vida eterna a aquel que cree en el Hijo, ¿no? Y dice 1 Timoteo 2, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La salvación es la buena y misericordiosa voluntad de Dios. ¿Cómo se hace esta voluntad? Perdón. Salmo 103 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces la voluntad de Dios primero se ejecuta por medio de los principales servidores que Dios tiene, sus ángeles. Aquellos que ven siempre el rostro, dice Jesús, de mi Padre que está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y recuerden el texto de Isaías 55, su palabra no vuelve vacía, hace lo que él desea, ¿no? Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios no cambia. La voluntad de Dios se ejecuta de acuerdo a lo que Él desea como nuestro Dios. ¿Quién trata de
de impedir que santifiquemos el reino, el nombre de Dios y que venga su reino? Bueno, el diablo tentó a Jesús, quiso desviarlo de su misión. Satanás nos estorba y del mundo, hay del mundo por los tropiezos, dice Jesús, hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo también, aquel que le coloca a los pequeños tropiezo, ¿no? La amistad con el mundo o del mundo es enemistad contra Dios. Y aquí el mundo hablamos de lo que es pecaminoso, la corriente del mundo. Y luego tenemos a nuestro tercer enemigo, como lo trae en la explicación de Lutero, el deseo de la carne es contra el espíritu, el deseo de nuestra carne. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven apeteciendo o satisfaciendo los deseos de la carne libremente y sin temor de conciencia. Entonces allí tenemos la voluntad de Dios, el evangelio predicado, que todos crean en Jesús y que lleven una vida santa. Esto es combatida por los tres enemigos, pero Dios los desbarata y los vence y nos fortalece y nos mantiene firmes. Esta es la vida cristiana, es una batalla, una lucha. Entonces oramos que se haga tu plan de salvación y no los planes de los tres malvados, de los tres enemigos. Tenemos el resumen. Aquí hablamos de la gracia de Dios, de la fe, desea que la voluntad de Dios se haga, y cuál es la buena y misericordiosa voluntad, la palabra de Dios, el deseo de Dios de salvarnos, de preservarnos en la fe, de prevenir que Satanás nos haga daño, que la palabra sea predicada con pureza. Entonces, cuando hablamos a veces en nuestras formas de hablar, decimos, voy a hacer esto si Dios desea, ¿no? Bueno, si Dios desea que vayamos a la casa de Dios, sí, siempre desea. Entonces, a veces esos conceptos no son correctos en nuestra vida cristiana, porque le estamos dando oportunidad que el diablo diga, no, Dios no desea, o que nuestra carne diga, no, Dios no desea. Sabemos cuál es la preciosa voluntad de Dios. Entonces, en otras cosas podemos decirle que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Pero en aquellas cosas que sabemos cuál es la voluntad de Dios, le tenemos que pedir a Dios. Entonces, la voluntad de Dios que nos preserve también en su palabra y en la fe, en contra, y también preservarnos en contra del diablo, el mundo y nuestra propia carne. Bien. Vamos a la cuarta petición, que es la que nuestra carne más le apetece, o nuestra humanidad. Dice Martín Lutero, bueno, dice Jesús, ¿no? El pan nuestro de cada día danos hoy, y allí pregunta Martín Lutero, ¿qué significa esto? ¿Qué es esto? Dios en verdad da el pan de cada día aún sin nuestra oración, a todos los impíos. Mas rogamos en esta petición que Él nos lo haga reconocer para que recibamos con acciones de gracia nuestro pan de cada día. ¿Qué significa, pues, pan de cada día? Pan de cada día significa todo lo que pertenece al sustento y necesidad de la vida, como comida, bebida, vestido, calzado, casa, hogar, campos, dineros y bienes. Además, piadoso consorte, ese es esposo o esposa. Piadosos hijos, piadosos criados, piadosos y fieles superiores, buen gobierno, buen tiempo, paz, salud, disciplina, honra, buenos amigos, fieles vecinos y cosas semejantes. Miren, todo lo que pedimos en esta petición, es algo fantástico. Entonces, ¿qué quiere decir con nuestro pan de cada día? Dice el Salmo 37, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y la da. Salmo 145, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todos. Todo lo que tenemos es de Dios. Pan, comida, sustento, abrigo, alimento. Y dice Santiago 2,
porque también habla de la misericordia, ¿no? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Mm? Filipenses 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, todo lo que necesitamos para nuestro sostén y para nuestra vida, Dios nos lo da de acuerdo a su voluntad también. ¿Y a quiénes le da Dios el pan de cada día? A todos, ¿eh? Los ojos de todos, todo ser viviente, aún los impíos reciben esta bendición. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, o malos y buenos, sobre justos e injustos. Dice, vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero Él desea que le pidan, que le pidamos. Entonces, echar toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Él que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos va a dar siempre todas las cosas que necesitamos. Entonces, nuestro pan diario son todas las necesidades materiales y necesidades también, podríamos decir, emocionales, porque habla de amigos, ¿eh? Habla de piadosos, de hijos y esposa fieles, creyentes, ¿no? Entonces, el don de la misericordia, recibido por nosotros con acción de gracia y confiando que Dios lo provee. Pero también aquí, en esta petición, nos llama a la misericordia, porque Dios da a todos, pero Dios usa instrumentos, usa a otras personas también para ayudarnos, ¿no? Entonces le pedimos a Dios provee a nuestras necesidades materiales cada día. Y el resumen aquí, esto es gracia universal para todo el mundo, el pan de cada día, pero lo importante es que los creyentes reconocen, a diferencia de los impíos, de quién viene esto. Entonces estamos orando por la fe para confiar en Dios, para todas las cosas que necesitamos para apoyar nuestro cuerpo y nuestra vida. Todo lo que tenemos es de Dios y lo que necesitamos Dios nos da. Si algo que estás deseando no lo tienes, tienes que preguntarte si en realidad es un deseo tuyo o Dios en realidad te lo va a conceder por gracia o si realmente lo necesitas, ¿no? Entonces, todo esto enfatiza los regalos del primer artículo, comida, bebida, casa, todas las cosas que, las cosas materiales y allí las relaciones, la familia, ¿no? Enfatiza la gracia superabundante de Dios. Bien, y entramos en las últimas tres peticiones. La quinta dice, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Rogamos en esta petición que nuestro Padre en el cielo no mire nuestros pecados ni por causa de ellos nos niegue lo que pedimos, pues no somos dignos de nada de lo que pedimos y lo hemos merecido, pero que nos lo dé de toda gracia, todo de gracia, porque diariamente pecamos mucho y realmente no merecemos más que castigo. Asimismo, nosotros también perdonaremos de corazón y haremos con agrado todo el bien que podamos a los que nos ofendieran. Esto dice Lutero. ¿Qué queremos decir con deudas? Los pecados como deudas, ofensas, esos son. Si perdonamos, Dios nos va a perdonar, dice, ¿no? Y si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Ahora, nosotros perdonamos porque Dios nos ha perdonado primero. Amamos a Dios porque Él nos ha amado primero a nosotros. Entonces decimos, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que a los que nos deben, dice Lucas. Deuda sencillamente quiere decir todos aquellos nuestros pecados en pensamiento, palabra y obra. Y deuda es un concepto un poco más fuerte, ¿no? Porque una ofensa es algo que se entregó, deuda es algo que queda pendiente.
Y estamos en deuda con Dios, por supuesto. Por eso es gratis el otorgamiento del perdón. El perdón es gratis. Y porque lo hemos recibido, también lo damos a los demás, no porque lo merezcan. Nosotros no merecemos nada, dice, sino solo castigo. Y ahí está el concepto del amor de Dios. ¿Qué sabemos ciertamente sobre nosotros a causa de nuestras deudas? Bueno, que hay división entre nosotros y Dios, que Dios oculta, le pedimos que oculte de nosotros nuestros pecados, y Él a veces, como dice el texto, oculta su rostro para no oírnos, ¿no? Esto es la ira de Dios. El pecado ha producido separación y muerte. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Nadie. Tal como somos. No hay justo. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, dice, ¿no? No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, ¿no? Le dice allí a Dios, no merezco, nada merecemos. Entonces cuando pedimos perdón, pedimos que Dios, por causa de Jesucristo, no mire nuestros pecados. Escucha, Dios, mi oración, no te escondas de mi súplica, atiéndeme y respóndeme. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Entonces Dios nos perdona siempre por gracia, por su misericordia que es abundante. El que tiene misericordia se apiadará de ti y te responderá al oír la voz de tu clamor. Y mostramos nuestra gratitud por el perdón de Dios, perdonando a los demás, así como Dios nos ha perdonado. Ahí vemos la parábola de aquel que fue perdonado y que después al otro que debía un poquito, eso el siervo infiel no lo puede perdonar, ¿no? Eso es la mezquindad. Entonces, sed misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso con nosotros. Entonces, el perdón, tenemos medios y nos asegura esto por esos medios y nos lleva a perdonar a los que han pecado contra nosotros. Entonces pedimos misericordiosamente, cancela la deuda de nuestros pecados y llévanos a hacer también lo mismo a nuestros prójimos. Entonces ahí tenemos el resumen. Dios nos promete perdonar los pecados, de hecho nos da el perdón, y el perdón de los pecados y la respuesta a la oración es solamente por gracia, porque somos pecadores indignos y no merecemos otra cosa que el castigo, pero Dios, sin embargo, es misericordioso. Entonces, nuestro perdón y nuestras buenas obras surgen, fluyen de nuestra fe en la gracia de Dios, fluyen del perdón que Jesús nos ha dado a nosotros y que lo hemos recibido por la obra de Jesús. Vamos a la sexta petición, y no nos dejes caer en tentación. ¿Qué significa esto? Dios en verdad no tienta a nadie, mas rogamos en esta petición que nos guarde y preserve, de modo que el diablo, el mundo y nuestra carne no nos engañen ni seduzcan a creencias erróneas, desesperación y otros grandes vicios y afrentas. Y que por fin, aunque fuéramos tentados a ellos, sin embargo, venzamos y obtengamos la victoria. El tema es la tentación. ¿Qué quiere decir con la tentación? Bueno, dice Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. La pasión. Entonces la pasión, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Esto es cuando se trata de los deseos de nuestra carne, ¿no? Primera de Tesalonicenses, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, pues temía que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiera resultado en vano.
Cuando Dios siembra su palabra en los corazones de las personas, inmediatamente viene el tentador para quitar esa semilla y esa palabra, para hacernos dudar. Y otra de las tentaciones es muy interesante, ¿eh? Dice, debéis perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por demasiada tristeza. La tristeza o la depresión también es una tentación. Y realmente es, bueno, ahí sabemos que hay depresiones que son enfermedades, pero la depresión como profunda tristeza es realmente no reconocer el valor de Cristo y de Dios, no tener gozo para nada, ¿no? Entonces, perdonando y consolando recibimos realmente la alegría y no somos consumidos por la tristeza. Dice Proverbios, hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no los consientas. Eso es otra forma de tentación, el engaño. No codicies su hermosura en tu corazón, ni te prenda a ella con sus ojos. Eso tiene que ver con la codicia. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los malvados los hace errar. Un camino, los malvados van juntos. Otra tentación, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, ¿no? Y no me des pobreza ni riqueza, no sea que una vez saciado te niegue y cuando sea pobre robe. Estas son las tentaciones. Y no está mal tomar una copa de vino o tomar alguna cerveza, ¿no? El problema es cuando hay un deseo ya extralimitado por eso. Estas son las tentaciones. El adulterio también es una tentación, ¿no? ¿Quién nos engaña o nos lleva? Bueno, el diablo, Satanás, el cual engaña al mundo, pero también el mundo y también nuestra propia carne, ¿no? Los deseos de la carne, dice, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. Bien. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con pasiones de la carne y vicios. Otras personas también nos pueden tentar. La tentación, entonces, cualquier situación en la cual somos llevados por el diablo, el mundo, la carne, a falsas creencias, a desesperación, a grande y vergonzoso pecado. Entonces Dios puede mantener alejadas las tentaciones o ayudarnos a vencer, ¿no? Hay dos caminos, o huir de la tentación o no pasar por la tentación, le pedimos, y si nos toca pasar, ayudarnos a vencer, ¿no? Ayúdanos para que no seamos vencidos por situaciones que puedan llevarnos a pecar. Y aquí tenemos el resumen de esto, la voluntad o el deseo de apartarse del Señor y no confiar en Él, básicamente es la tentación, ¿no? Dios no tienta a nadie, ¿no? Y pedimos que nos guarde y preserve en la verdadera fe. Y aquí coloca el catecismo por primera vez a los tres enemigos en fila: el diablo, el mundo, nuestra carne. Creer cosas erróneas. Las tentaciones nos llevan a otras creencias, a otros pensamientos. Y son los resultados de no creer en el Evangelio. Entonces pedimos ser preservados en la fe. Eso es la victoria. Vamos a la última petición, así no nos cansamos tanto, ya estamos en el final. Mas líbranos del mal. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Rogamos en esta petición, como en resumen, que nuestro Padre Celestial nos ampare de todo mal en cuerpo y alma, de bienes y honra, y que por fin, cuando llegue nuestra última hora, nos conceda una muerte bienaventurada y nos lleve benignamente de este valle de lágrimas a sí mismo en el cielo. Bien. ¿Qué queremos decir con mal? Bueno, todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. El pecado corrompió todo. Por eso dice Romanos 8 que hasta
toda la creación gime con dolores de parto hasta ahora. Se ha corrompido. Entonces, el siglo, también Gálatas habla del siglo malo o del mundo, las cosas malas. Entonces, por mal queremos decir todas las cosas malas que son parte de nuestra vida en la tierra, como resultado de la caída de Adán en el pecado. Todas las cosas malas que nos pasan. El mal en el mundo, ¿cómo afecta a nuestra vida? Dice el Salmo 31, ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, también mi alma y mi cuerpo. Mi vida se va gastando en dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi maldad y mis huesos se consumen. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, de burla, ¿no? O de desprecio. Y de mis vecinos, mucho más. Soy el horror de mis conocidos. He llegado a ser como un vaso quebrado. El miedo me asalta por todas partes, mientras conspiran contra mí e idean quitarme la vida. El mal produce todas estas cosas, angustias, tristezas, se nos agotan las fuerzas, preocupaciones, realmente nos quita el sueño. Son cosas que nos pasan a diario, ¿no? Pero dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y recordemos también el texto de Jesús que dice, cada día trae su propio mal. Cuando habla de que no os angustiéis por el día de mañana, dice, cada día tiene su propio mal. Cada día nos toca eso. Y por eso pedimos que el Señor nos libre del mal. ¿Qué hace Dios con respecto al mal en el mundo? Nos protege. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Todas las cosas suceden porque nos ayudan a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, las cosas que nos pasan son momentáneas, tribulaciones que Dios permite para que seamos refinados como el oro y también para ir moliendo nuestro viejo hombre, también nuestro orgullo, y para que dependamos absolutamente de Él, ¿no? Dios nos ayuda, su misericordia nos sostiene y nos consuela. Allí lo dice el Salmo. Salmo 23, muy conocido, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y ahí recordemos el texto de Jesús en Mateo 28, cuando termina, dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Son promesas, son realidad. Entonces no temeremos mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces la maldad, la maldad viene de Satanás, por supuesto, y es para hacernos caer de la fe, y Dios la aparta de nosotros, permite que venga, también otra de las opciones, pero la usa para nuestro bien y nos ayuda a soportarla y nos va a librar completamente en el cielo. Entonces, llévanos seguros por las muchas tribulaciones de la vida a nuestro hogar celestial. Ahí tenemos el resumen de la séptima petición. Dios promete salvarnos de Satanás. En el catecismo de Lutero en alemán, no decía del mal, líbranos del mal, sino muchos dicen líbranos del maligno. Lutero decía del maligno. El maligno y todo lo que produce el maligno. O sea, el mal viene del maligno. Entonces, es interesante eso. Este es el resumen de todas las peticiones anteriores y pedimos que nos ampare, que nos salve de la incredulidad y que nos haga morir en la fe con Cristo y nos lleve de este valle de lágrimas al cielo. Conclusión. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lutero dice, ¿qué significa esto? Bueno,
Amén significa que debo estar seguro de que estas peticiones son aceptas a nuestro Padre Celestial y atendidas por Él, porque Él mismo nos ha mandado a orar así y prometiendo que nos atenderá. Amén, amén quiere decir sí, sí, así sea. Y es necesario aclarar aquí que esa doxología, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, aunque es muy bonita, en los textos más antiguos de la Biblia no aparecen, ¿no? Aparecen en siglos posteriores. Entonces Lutero tenía el Padre Nuestro, que se llama líbranos del mal, amén. Entonces esto ha sido reafirmado, no hay ningún problema porque no dice nada malo y fuera de la palabra, sino que esto lo encontramos en Apocalipsis, el reino, el poder y la gloria, ¿no? Entonces lo analizamos en conjunto, ese amén. ¿Por qué podemos estar seguros que nuestro Padre Celestial acepta nuestras súplicas? Bien, porque pedimos conforme a su voluntad, a su palabra. El Padre Nuestro es palabra de Dios, por lo tanto, cuando oramos, pedimos conforme a su palabra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Padre Nuestro también ordena en nosotros nuestras prioridades y nos coloca en el contexto de la vida, ¿no? Primero Dios, el nombre de Dios, allí la voluntad de Dios en nosotros y el reino de Dios. Luego viene el pan nuestro de cada día, la vida cotidiana, y luego nuestras luchas y batallas, nuestros males. Tenemos, por ejemplo, Primera de Crónicas 29, lo que decía del texto: tuya es Jehová la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Precioso texto. Entonces, Dios nos da todas las cosas. Si nos ha dado su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso podemos estar seguros. Y también aquí, mandato y promesa. Pedid, pidan, dice. Vamos, pidan, y se os dará. Busquen, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, dice Jesús. Y Efesios 3 dice: Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Si nosotros estamos queriendo pedir algo con el Padre Nuestro, Dios piensa mucho más allá. La profundidad del Padre Nuestro es realmente preciosa e increíble, ¿no? Necesitamos crecer en el conocimiento del Padre Nuestro. Entonces el amén expresa seguridad de que mis oraciones son aceptables al Padre, porque Él nos mandó a orar, estamos pidiendo por su reino, por su gloria, y son escuchadas, aceptables y escuchadas, porque Él prometió oír, y oramos sabiendo que Él tiene poder para obrar según su voluntad, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Estamos seguros de que tú oirás y contestarás nuestra oración. Aquí está el resumen de la conclusión. Amén solamente se basa en las promesas de Dios. El amén es una palabra hebrea que afirma seguridad. Así es, así será. Es una palabra de afirmación y de confianza. Cuando yo digo amén, ya estoy confiando en que lo voy a recibir. La fe se basa en el amén. Cuando decimos amén, confiamos absolutamente. Muy bien, hemos llegado hasta el final. Terminamos aquí. Que Dios las bendiga y los bendiga grandemente, de acuerdo a sus grandes riquezas, y que podamos seguir explorando, profundizando en este catecismo maravilloso, y especialmente en este día, en la oración que el Señor nos ha dado. Bendiciones.